Hola, hola a todos mis queridos seguidores de YouTube y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionada, pero más que emocionada, estoy vibrando de pura adrenalina y anticipación al tenerlos aquí hoy. Porque vamos a hablar de algo que no solo está haciendo muchísimo ruido, sino que está sacudiendo los cimientos mismos del mundo del entretenimiento. Algo que estoy absolutamente segura de que va a encender la chispa en el corazón de muchos de ustedes, y especialmente en el de aquellos que se declaran incondicionales amantes de las series turcas, de esos romances que te roban el aliento hasta dejártelo sin él, o simplemente de esas narrativas maestras que te atrapan con una fuerza magnética desde el primer, único e inolvidable minuto. Así que pónganse cómodos, abróchense los cinturones de seguridad, porque hoy vamos a desgranar cada detalle, cada matiz, cada secreto de la nueva película que, prepárense, está rompiendo récords de manera contundente. Y ojo, quiero ser muy clara aquí, no estamos hablando de un éxito pasajero ni de una moda efímera, sino de una producción que está resonando a nivel global. Y no solo por la presencia de un protagonista masculino que siempre genera expectación, que sí, Can Yaman está ahí, pero hoy, nuestro foco principal, la verdadera joya de la corona, la que ha opacado momentáneamente a todo lo demás, es una actuación que ha dejado a la crítica y al público universalmente boquiabiertos, con la boca abierta y con un asombro que se prolonga. Así es, señoras y señores, prepárense para dejarse cautivar, porque hoy vamos a sumergirnos en la increíble Demet Özdemir y su deslumbrante, hipnotizante y francamente inolvidable papel en la esperadísima película de Can Yaman. Y antes de que se me olvide, si por alguna razón que aún no logro comprender del todo, aún no se han unido a nuestra creciente familia, a nuestra comunidad de apasionados por el buen cine y las series, ¿qué diablos están esperando? No pierdan más tiempo. Denle sin dudarlo a ese botón rojo de asterisco suscribirse que ven ahí abajo y, para que no se les escape absolutamente nada, activan esa campanita de notificaciones. Prometo, y créanme, no es una promesa en vano, que no se arrepentirán de formar parte de este espacio. La emoción y las novedades están garantizadas. Pues bien, como les venía adelantando, el panorama del cine y las series turcas, que ya de por sí es un torbellino de talento y pasión, está que arde literalmente con los últimos estrenos que no dejan de sorprendernos. Y hay una producción en particular, una obra cinematográfica que ha acaparado, sin exagerar, todas las miradas, todos los titulares, y todas las conversaciones en los corrillos del entretenimiento. Y sí, el nombre de Can Yaman suena fuerte, es innegable, y su carisma es un imán para la audiencia, como siempre, eso está fuera de toda duda. Pero hoy, mis queridos amigos, nuestro foco principal, la estrella indiscutible de esta reseña, la que ha eclipsado todo lo demás con su brillo propio, está puesto en ella, en Demet Özdemir. Ustedes la conocen, por supuesto, ¿cómo no? Es la protagonista, la alma mater, de Erkencikus, esa serie que no solo nos robó el corazón a tantos, sino que nos hizo soñar, reír y llorar, todo al mismo tiempo. Pero en esta nueva película, Demet no solo se limita a repetir una fórmula que ya de por sí es exitosa, oh no. Ella ha tomado esa fórmula y la ha elevado a un nivel de maestría completamente nuevo, lo ha trascendido. Ha demostrado una versatilidad asombrosa, una profundidad interpretativa que hasta ahora solo habíamos intuido, y una fuerza arrolladora que la posicionan, sin lugar a dudas, como una de las actrices más prometedoras y ya consolidadas de su generación. Y créanme cuando digo esto, no es por hablar, es porque sus actos, su trabajo en pantalla, lo gritan a los cuatro vientos. La película en cuestión, y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente jugosa, interesante y francamente apasionante, nos presenta a Demet en un rol que la saca por completo, y de manera radical, de su zona de confort. Olvídense por un momento de la chica tierna y soñadora que tantas veces hemos adorado, o de la profesional intrépida y llena de determinación que también hemos llegado a conocer. En este nuevo e impactante proyecto, Demet Özdemir encarna a un personaje complejo, intrincado, lleno de matices, con un trasfondo emocional tan profundo que te arrastra hasta sus abismos, y una evolución a lo largo de la trama que te deja, literalmente helado, con la piel de gallina y sin poder articular palabra por un instante. Hemos tenido la oportunidad de ver adelantos que te dejan con la boca abierta, hemos leído las primeras críticas que llegan de todos los rincones del planeta, y la opinión, mis amigos, es unánime, rotunda y aplastante: Demet Özdemir está arrasando. Y cuando digo que está arrasando, no me refiero a un simple y llano buen trabajo, o a una actuación correcta. No, estamos hablando de una actuación que roza la perfección absoluta, una interpretación que te llega directamente al alma, que te atraviesa y te hace sentir, de una manera visceral, cada emoción, cada dolor, cada alegría, cada tormento que su personaje experimenta.
Imaginen ustedes por un momento una historia que logra fusionar de manera magistral elementos de drama intenso, romance que eriza la piel y un suspense que te mantiene al borde del asiento, todo ello envuelto en una cinematografía espectacular, con imágenes que son verdaderas obras de arte. En este escenario de máxima exigencia, The Met se desenvuelve con una naturalidad pasmosa, una fluidez que desarma y que te sumerge por completo en la narrativa. Y no es solo el talento innato que posee, que lo tiene en cantidades industriales, sino la dedicación férrea, la entrega absoluta, la pasión incansable que ha invertido en cada escena, en cada gesto, en cada palabra pronunciada. Se comenta, y los rumores son muy fuertes, que para poder dar vida a este personaje de una manera tan auténtica y conmovedora, The Met se sumergió por completo en la vida de su personaje, investigando a fondo sus motivaciones más recónditas, desentrañando sus miedos más profundos, comprendiendo sus anhelos más íntimos. Y créanme, eso se nota en cada milímetro de su actuación. Se percibe en cada gesto sutil, en cada mirada cargada de significado, en cada palabra pronunciada que resuena con verdad. Logra transmitir una vulnerabilidad que te desarma por completo, que te desarma hasta los cimientos, pero al mismo tiempo, emana una fortaleza inquebrantable, una resiliencia que te inspira y te conmueve. Uno de los aspectos que más ha sorprendido a propios y extraños, y que ha sido alabado por la crítica hasta la saciedad, es su asombrosa capacidad para transitar por diferentes registros emocionales con una facilidad pasmosa, sin despeinarse, sin perder un ápice de su credibilidad. Pasa de la alegría más desbordante y contagiosa a la tristeza más profunda y desoladora, de la rabia contenida que te oprime el pecho a la ternura más pura y delicada, y todo lo hace de una manera tan convincente, tan creíble, que te olvidas por completo de que estás sentado frente a una pantalla de cine. Es como si estuvieras presenciando fragmentos de la vida real, momentos íntimos y privados de una persona que a través de su interpretación, te cautiva, te atrapa, te hechiza. Y esto, mis queridos amigos, esto es la marca distintiva, la firma inconfundible, de un verdadero artista. Y ahora hablemos de algo que genera una enorme curiosidad y expectación, su química con Can Yaman. Aunque esta película, es importante recalcarlo, se centra de manera primordial en el desarrollo individual y la complejidad de los personajes, la presencia de Can, sin duda, aporta un valor añadido indiscutible a la producción, un atractivo que nadie puede negar. Sin embargo, y debo ser enfática en esto, es The Met of the Mir quien, de manera absoluta y rotunda, se roba el show. Su presencia en pantalla es magnética, tiene un aura que te atrapa desde el primer instante y no te suelta, te tiene completamente cautivado. Incluso en escenas donde por la dinámica de la trama, podría parecer que pasa a un segundo plano, su interpretación brilla con una luz propia, con una intensidad que eclipsa todo lo demás. Ha demostrado, de manera categórica, que no necesita de la sombra de nadie para ser la protagonista indiscutible, la fuerza motriz, de cualquier historia en la que participe. Los críticos más exigentes, aquellos que analizan cada detalle con lupa, han elogiado de manera especial su extraordinario manejo del lenguaje corporal. Hay escenas, y son muchas, donde no dice una sola palabra, donde su voz guarda silencio, pero con una simple expresión facial, con un sutil movimiento de manos, con la inclinación de su cabeza, te cuenta toda una historia, te transmite una complejidad de emociones que deja sin aliento. Esa sutileza interpretativa, esa capacidad de comunicar sin recurrir al diálogo explícito, es algo que solo los actores con una profunda comprensión de su arte, con una conexión visceral con la esencia de la actuación, pueden lograr. Ha sabido explorar los rincones más oscuros y tormentosos de su personaje, ha buceado en sus profundidades, pero también ha sabido encontrar la luz, la esperanza, ese rayo de optimismo que la hace aún más humana, y eso, precisamente, es lo que hace que su actuación sea tan profundamente conmovedora y universal. Más allá de su indiscutible destreza actoral, The Met of the Mir también ha sorprendido gratamente al público y a la crítica con su notable evolución física para el papel. Aunque los detalles específicos sobre su preparación personal y física, y su transformación, se mantienen en un ámbito privado, lo que se deja entrever sugiere una dedicación extrema, un compromiso absoluto para encajar a la perfección con las exigencias, a menudo rigurosas, del rol que ha asumido. Esto no solo demuestra una profesionalidad intachable, o un compromiso que va mucho más allá de lo esperado, y que, sin lugar a dudas, contribuye de manera significativa a la autenticidad y la verosimilitud de su asombrosa actuación. Es fundamental entender que esta película no es simplemente un vehículo para el lucimiento de sus protagonistas, por muy talentosos que estos sean. Se trata de una obra cinematográfica sólida, con un guión excepcionalmente bien escrito, inteligente y emotivo, y con una dirección cuidada hasta el último detalle, que sabe extraer lo mejor de cada actor y de cada escena.
Pero en medio de toda esta excelencia, la actuación de Demet Özdemir se erige como el pilar fundamental, el corazón latiente de la historia. Es la pieza clave que une todos los elementos narrativos y técnicos, elevándolos a un nivel superior, a una dimensión artística impactante. Ha logrado crear un personaje que se queda contigo mucho después de que las luces del cine se enciendan, un personaje con el que empatizas de manera profunda, con el que sufres sus penas, con el que celebras sus triunfos, y con el que, en definitiva, te identificas. Se habla mucho y con razón de las escenas clave de la película, de esos momentos cumbre que definen la narrativa, y en casi todas ellas, es Demet quien lleva el peso emocional de manera magistral. Hemos sido testigos de fragmentos de su desmoronamiento ante la adversidad, de su lucha interna titánica, de su resiliencia inspiradora. Y en cada uno de esos momentos, ella está sublime, está en su máximo esplendor. No cae en el melodrama barato, en la sobreactuación que a veces puede resultar contraproducente. Al contrario, ofrece una interpretación genuina, cruda y conmovedora. Te hace creer en su dolor más profundo, en su alegría más efímera, en su esperanza más tenaz. Incluso en las escenas de mayor intensidad dramática, donde las emociones están a flor de piel, donde el torbellino emocional es inmenso, Demet mantiene un control impresionante, una contención que realza aún más el impacto de su interpretación. Su capacidad para modular la voz con una sutileza asombrosa, para expresar un abanico de sentimientos complejos y contradictorios con una sola mirada, es simplemente espectacular, es algo que te deja sin palabras. Ha sabido construir a su personaje capa a capa, desvelando sus secretos más guardados y sus tormentos internos de una manera magistral, sin prisas, con una inteligencia emocional que desarma. Por supuesto, el éxito rotundo de una película es siempre el resultado de un gran equipo, de un esfuerzo colectivo, y estoy segura de que el director y el guionista han jugado un papel fundamental en la concepción de esta obra. Pero cuando una actuación destaca de manera tan abrumadora, es porque el actor o la actriz ha sabido captar la esencia del material y llevarlo a su máxima expresión, y Demet Özdemir ha hecho precisamente eso, y con creces. Ha tomado un personaje, lo ha hecho completamente suyo, lo ha infundido de vida y lo ha llevado a un nivel de complejidad y profundidad que pocos, muy pocos, podrían haber imaginado. Lo más fascinante, lo más cautivador de su actuación, es la autenticidad que emana. No se siente forzada, no se siente impostada, no hay rastro de artificio. Cada emoción que transmite, cada reacción que muestra, se siente orgánica, natural, real. Y eso, mis amigos, es lo que conecta al público con ella de una manera tan profunda. Te olvidas de que es una actriz talentosa interpretando un papel, y empiezas a creer que estás viendo a una persona real, a un ser humano pasando por todo eso. Esa capacidad de mimetizarse con el personaje, de fusionarse con él hasta el punto de hacerlo uno mismo, es un don preciado, un don que no se aprende en ninguna escuela de actuación, es algo que se tiene o no se tiene, y Demet Özdemir lo tiene en abundancia. Sus interacciones con otros actores en pantalla también son dignas de mención y de un análisis detallado. Aunque sea ella la que más brille, la que acapare la atención con su talento desbordante, su habilidad para reaccionar de manera precisa y creíble a sus compañeros de escena, para crear una dinámica natural y fluida, es fundamental para la coherencia y el impacto de la película. Crea una atmósfera creíble y auténtica en cada interacción, lo que hace que la historia sea aún más envolvente y cautivadora. Y algo que me parece importantísimo destacar, especialmente en el contexto de la industria del entretenimiento, es cómo ha sabido manejar la presión que acompaña a la fama. Sabemos que cuando un actor o actriz alcanza cierto nivel de reconocimiento y éxito, las expectativas se disparan hasta el cielo. Y Demet, lejos de achicarse ante tal responsabilidad, ha respondido con una actuación que no solo cumple, sino que supera con creces todas las expectativas. Ha demostrado una madurez artística impresionante y un talento innato para afrontar proyectos ambiciosos, desafiantes, y salir victoriosa, dejando una marca imborrable. En resumen, si hasta el momento no han tenido la oportunidad, la dicha, de ver esta película, les recomiendo encarecidamente, con la mano en el corazón, que lo hagan. Y no solo por la presencia de Can Yaman, que siempre es un placer visual y un deleite verle en pantalla, sino sobre todo, y con especial énfasis, por la increíble, la magistral, la inolvidable Demet Özdemir. Su actuación es un tour de force, una exhibición deslumbrante de talento puro, de dedicación incansable y de pasión desbordante que la consagra, sin lugar a dudas, como una estrella en ascenso, una verdadera potencia en el panorama cinematográfico actual.
Ha demostrado de manera contundente que tiene la capacidad de liderar proyectos ambiciosos, de llevar el peso de una narrativa compleja y de dejar una huella imborrable en cada uno de ellos. Así que para recapitular brevemente nuestro recorrido por esta joya cinematográfica, hemos hablado de la fascinante película protagonizada por Can Yaman, pero sobre todo, nos hemos sumergido en la actuación arrasadora, hipnótica y absolutamente espectacular de Demet Özdemir. Hemos destacado su versatilidad asombrosa, su profunda carga emocional, su increíble capacidad para transmitir sutilezas que van más allá del diálogo, y en definitiva, porque su interpretación está siendo tan unánimemente aclamada por la crítica especializada y por el público en general. Es una actuación que merece ser vista, analizada con detenimiento y celebrada con el entusiasmo que se merece. Demet Özdemir no es solo una cara bonita en la pantalla, es una actriz con un talento inmenso, con una profundidad insospechada, que está dejando claro, sin dejar lugar a dudas, que ha llegado para quedarse, para conquistar la industria cinematográfica, y para marcar un antes y un después. Espero de corazón que hayan disfrutado de este apasionante recorrido por el mundo del cine y por la increíble, y cada vez más deslumbrante trayectoria de Demet Özdemir. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Ya han tenido la oportunidad de ver la película? ¿Qué les pareció su actuación? ¿Hubo alguna escena que los dejara sin aliento? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, que me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estas maravillas del entretenimiento. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha aportado algo, si les ha hecho sentir la emoción de este descubrimiento, no se olviden de darle a ese botón de asterisco me gusta. De verdad, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que aman el cine, las buenas historias y por supuesto, las actuaciones que dejan huella. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra creciente comunidad, activen esa campanita para estar siempre al día de todo lo que traemos, desde reseñas hasta análisis profundos. Muchísimas gracias de verdad por haber llegado hasta el final de este vídeo, por su valioso tiempo y por su incondicional apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo, cargado de más emociones y descubrimientos. Chao, chao.